El origen de la Iglesia Católica. Fe o manipulación política. La Iglesia Católica ha sido, durante siglos, la institución religiosa más influyente de Occidente. Sus seguidores suman miles de millones. Su poder ha moldeado civilizaciones enteras y su historia está envuelta en una narrativa de fe, sacrificio y santidad. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la verdadera fundación de la Iglesia no fue solo un acto de fe, sino una serie de decisiones políticas, manipulaciones estratégicas y ocultamientos históricos? En este video exploraremos uno de los temas más debatidos en la historia religiosa. ¿Quién creó realmente la Iglesia Católica? ¿Fue el resultado natural de la expansión del cristianismo o una herramienta cuidadosamente diseñada para consolidar el poder de unos pocos? 1. El cristianismo primitivo. De perseguidos a poderosos. Para entender la Iglesia Católica, primero debemos remontarnos a sus inicios. El cristianismo comenzó como un movimiento pequeño, liderado por los seguidores de Jesús de Nazaret. Tras su crucifixión, sus discípulos llevaron su mensaje por el Imperio Romano, enfrentándose a persecuciones brutales. Durante más de 200 años, los cristianos fueron considerados una secta peligrosa, opuesta al politeísmo romano y a las costumbres tradicionales. Pero aquí surge la gran incógnita. ¿Cómo pasó esta comunidad, sin poder político ni militar, de ser un grupo clandestino a convertirse en la religión oficial del imperio más poderoso del mundo? ¿Fue solo por la fuerza del mensaje cristiano o hubo algo más? 2. Constantino. El emperador que cambió la historia. Uno de los personajes más importantes en la consolidación de la Iglesia fue Constantino el Grande, emperador de Roma en el siglo IV. Antes de su reinado, el cristianismo estaba dividido en múltiples creencias y doctrinas, sin una estructura única. Muchos historiadores creen que Constantino vio en la religión cristiana una oportunidad única para unificar su imperio bajo una sola fe, y así consolidar su poder. En el año 313, promulgó el Edicto de Milán, que garantizaba la libertad religiosa y puso fin a las persecuciones cristianas. Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió en el Concilio de Nicea, en el año 325. Este concilio no solo definió la doctrina cristiana, sino que excluyó muchas creencias alternativas, declarando herejes a quienes no aceptaran el dogma impuesto. Aquí surge una pregunta clave. ¿Realmente Constantino se convirtió al cristianismo por fe? ¿O fue una maniobra política para usar la religión como un mecanismo de control social? Tercera, la construcción de un dogma. ¿Cuántas creencias fueron eliminadas? Antes del Concilio de Nicea, el cristianismo no era una religión unificada. Existían múltiples interpretaciones, muchas de ellas muy diferentes entre sí. Entre las doctrinas eliminadas encontramos el gnosticismo, una corriente que enseñaba que la relación con lo divino era personal y no requería de una iglesia institucionalizada. Si esta visión hubiera prevalecido, el poder de la Iglesia habría sido muy limitado. Pero en Nicea se estableció una estructura jerárquica, con obispos, concilios y una doctrina oficial. Se prohibieron muchos textos y evangelios que no encajaban en la narrativa oficial, incluyendo el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María Magdalena, que ofrecían una visión diferente del mensaje de Jesús. ¿Fue este el nacimiento de una religión basada en la fe o la creación de una institución diseñada para controlar a las masas? Cuarta, la Iglesia como herramienta de control político. A medida que la Iglesia Católica se consolidaba, su poder comenzó a trascender lo religioso. Desde el siglo IV, la Iglesia no solo controlaba la fe, sino que también intervenía en la política. Durante la Edad Media, los papas coronaban y destronaban reyes, consolidando un poder casi absoluto en Europa. La Iglesia estableció el derecho divino de los monarcas, asegurando que los reyes gobernaran en nombre de lo sagrado. Aquí es donde surge una teoría aún más inquietante. ¿Fue la Iglesia creada como una herramienta para justificar el poder de una élite? Algunos documentos sugieren que, desde sus inicios, la Iglesia fue manipulada para convertirse en una institución de control masivo, diseñada para mantener a la población obediente y sumisa. 5. La donación de Constantino. ¿El gran fraude del cristianismo? Uno de los documentos más impactantes en la historia de la Iglesia fue la donación de Constantino, un decreto supuestamente firmado por el emperador, donde le otorgaba vastos territorios y autoridad suprema al Papa. Durante siglos, este documento justificó el poder de la Iglesia sobre los reyes y nobles de Europa. Sin embargo, en el siglo XV, el documento fue expuesto como una falsificación. Pero aquí surge la pregunta:
Si la Iglesia fue capaz de falsificar un documento tan crucial, ¿cuántas otras narrativas han sido manipuladas para sostener? 6. El uso de la fe para controlar a las masas. A lo largo de los siglos, la Iglesia utilizó diversas estrategias para mantener su dominio: censura y destrucción de textos. Evangelios apócrifos y textos gnósticos fueron eliminados. La Inquisición. Un sistema de terror para perseguir a quienes se atrevieran a desafiar el dogma. El control del conocimiento. Durante siglos, la Iglesia fue la única institución que podía educar y decidir qué información se difundía. La manipulación no se limitó a la religión. También controló la narrativa histórica, adaptando hechos y ocultando aquellos que no encajaban en su agenda. Si la Iglesia fue capaz de esto, entonces, ¿qué otras verdades han sido ocultadas o distorsionadas a lo largo de la historia? Séptima conclusión. Fe, poder y manipulación. Después de analizar todos estos eventos, llegamos a una pregunta central. ¿Fue la Iglesia Católica una creación espiritual o una herramienta política? Si bien millones de personas han encontrado consuelo en la fe, también es innegable que la Iglesia ha sido utilizada para consolidar el poder de unos pocos a lo largo de la historia. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la Iglesia nació por inspiración divina o fue un proyecto diseñado para el control social? ¿Qué otras verdades crees que han sido ocultadas a lo largo de la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a Verdades y Mitos de la Fe para seguir explorando los secretos de la historia y la religión. Nos vemos en el próximo video.